siempre tempranito para ti. Marcando el rumbo. El tema es que con un equipo económico que está pensando en cómo atacar a la clase media y no a las grandes riquezas, es muy difícil. Muy difícil. Pero yo quería aprovechar el comentario que tú hacías de la reforma fiscal para hablar de un tema que me parece importante y que es la reflexión que quería dejarles hoy. Y es la soledad del poder que visita a Luis Abinader. El pasado 18 de agosto, cuando Abinader se juramenta como presidente de la República, en ese mismo momento en el que le estaban colocando la banda presidencial, comenzó a transitar un camino de soledad que fue desnudada en estos días por la reforma fiscal y que fue desnudada no solo esa soledad, sino las características primogenias que fundamentan al Partido Revolucionario Moderno. Y ya lo dijo Juan Bosch, que es un partido que es la sumatoria de grupos, de intereses, que no representan un cuerpo de ideas, sino que representan un cuerpo de intereses que se van moviendo según el contexto. Porque una de las cosas que más llamó la atención de este debate público que hubo, tanto en la Cámara de Diputados como en los medios de comunicación y en las calles de la República Dominicana respecto a la reforma fiscal, fue la ausencia de los liderazgos del Partido Revolucionario Moderno. La ausencia de los liderazgos institucionales de ese partido, la ausencia de los aspirantes presidenciales de ese partido, que según notifican las malas lenguas de los pasillos partidarios, hay ya más de 10 aspirando a sustituir a Luis Abinader. Pero ninguno salió a la calle a hablar, ya sea en un sentido u otro, de esta reforma. Y es muy difícil que un presidente pueda llevar a cabo un buen gobierno cuando lo dejan solo, cuando lo arrinconan de la manera en que lo han hecho. Y es que no podía ser de otra manera cuando tú tienes un partido que no tiene, primero, un cuerpo de ideas. El Partido Revolucionario Moderno no es un partido con ideas comunes que unifiquen respecto al futuro o la realidad de la República Dominicana a quienes militan dentro de su organización, sino que el basamento, el pegamento que une a quienes militan en este partido, con honrosas excepciones, es la búsqueda pura y simple del poder. Y ya Luis Abinader no huele a poder, porque él mismo se ha puesto un espacio para no volver a aspirar. Y entonces, como ya Luis Abinader no huele a poder, ¿qué han hecho las llenas que gravitan y caminan en el Partido Revolucionario Moderno? Alejarse. Y ese es el tránsito que hoy tiene el presidente de la República. Hace un ratito Rafael Díaz dijo que le tenía pena al presidente, que le daba pena, pues, que se identificaba con la situación que está atravesando el presidente, pero como ser humano. Pues mire, eso es cierto. El presidente de la República hay códigos en el poder, hay protocolos que hay que seguir, reglas no escritas de la política dominicana, y el presidente de la República violó lo más elemental de este proceso, y es que anunció tempranito que no iba atrás una reforma constitucional para aspirar a un nuevo periodo gubernamental. Si él hubiera sido un poquito más táctico, quizá está abusando mucho de su popularidad en algunos sectores de la población, si él hubiera sido un poco más táctico, esta modificación constitucional total ya tenía un congreso apabullante en ambas cámaras que le iba a durar los 4 años. Sin embargo, él pudo haber hecho esto dentro de un par de años, esa modificación constitucional, y así mantenía como en suspenso, como ese friito que debe mantener el presidente en el estómago de los que aspiran al puesto que él tiene, que él ostenta, y frenarlo un poco. Sin embargo, el presidente, haciendo galas, creo que es un poco vamos a decir, de su creencia, de la popularidad que él vio que tuvo en las elecciones. De buena voluntad, vamos a decir así, de buena voluntad también, de él querer ser más demócrata, o de cumplir con su palabra de que él no iba a aspirar, y anunció una modificación constitucional temprana. Temprana quiere decir que antes de que tomaran posesión los actuales
congresistas y él había anunciado que el día 16 de agosto, cuando se juramentase como presidente, más las nuevas autoridades del Congreso, iba a introducir una modificación constitucional que persiguiera y que aclarara el famoso candado extra o una intención manifiesta de que él no iba a aspirar a presidente de la República, y así lo quiso hacer y así lo hizo. Bueno, ya está pagando el precio de ese error político que nos referimos nosotros como si fuera una regla no escrita en la política. Es evidente, sobre todo cuando él se pudo dar cuenta de que alrededor de él hay ya 10 aspirantes presidenciales de su propio gobierno, o sea, funcionarios, ministros de su propio gobierno que dependen de un lapicero, de que él los quite de un decreto, puesto que muchos de estos cargos, la mayoría, excepto creo que una de las aspirantes, que era alcaldesa del Distrito Nacional, no puede ser removida porque fue electa conjuntamente con él en la pasada elección, en el pasado proceso electoral. En consecuencia, él violó ese código, esa ley no escrita, esa partecita que la República Dominicana es vital para tener un sosiego y una paz en la gobernanza. Pues a él lo dejaron solo en este paquetazo que trató de introducir en el Congreso Nacional. Fíjense que las noticias dicen su reforma, la reforma de Abinader, la de él la retiró él, su modificación, su intención de alterar el bolsillo del dominicano, los platos rotos se le pegaron a él. Sin embargo, el lunes salieron muchos de estos aspirantes, hasta con fotos viejas publicadas en las redes sociales, dándole las gracias al presidente por haber escuchado el oído, puesto el oído al corazón del pueblo. Que esos 10 candidatos están en campaña ya. Hay una frase que dice, no, amigo, no me ayude así. No, así no me defiende, compadre. Déjame hacer una pregunta. ¿Y Jochi Vicente es candidato? No, pero es ministro. No, digo yo porque tal vez tenía algún tipo de interés de meter a Luis Abinader en este charco. Dicen los jóvenes, este huevo que han puesto. Mira, lo correcto yo creo que dan mucho palo a ciegas. Sí, pero el retiro de esta reforma... No se planifican. Pero déjame decirte, el retiro de esta reforma por parte del presidente de la República, después de día de protesta, es un evento que refleja algunas dinámicas sociales y políticas importantes. El hecho manifiesto pone en dar desnudo la capacidad también del presidente de la República de entender rápidamente lo que está pasando en la calle. O sea, eso manifestó una acción rápida. Él está consciente de lo que está pasando en la ciudad, en la ciudadanía, en las calles, porque reaccionó de manera inmediata. Fíjense que el PRM había publicado en los medios de comunicación el mismo sábado un espacio pagado diciendo que su militancia iba a salir a las calles a explicar la reforma y a defender la reforma, en un acto de desesperación de que el presidente de la República parece que reclamó. Digo, pero esto no es mío, esto es de ustedes, yo he gobernado para ustedes estos 4 años, ustedes son ministros por mí, este partido llegó al poder por mí. De hecho, el único que ha sido candidato de ese partido ha sido el presidente Abinader, porque en el 16 fue candidato y perdió, y en el 20 lo logró. O sea que hay mucho de él, hay mucho de su impronta, de su sello, de su personalidad en las ejecutorias del PRM. En consecuencia, el PRM trató como de ser de manera un poquito más impersonal, ¿verdad? Vamos para la calle, se ve que había una desconexión, lo que dice Franiel, hay una desconexión, porque el partido andaba por un lado, diciéndole a su militancia, salgan a la calle a explicar la reforma que nadie sabía en el PRM. Sin embargo, el presidente convocó a la prensa a un discurso que él grabó temprano en la mañana, porque ese discurso estuvo grabado de por la mañana. O sea, ¿cómo es posible que el partido de gobierno diga, vamos para la calle a defender la reforma desde el jueves y con espacio pagado el sábado en medios de comunicación, y el sábado el presidente manda un mensaje diciendo, voy a retirar la reforma? Pero que el tema, yo creo que lo central es no que hay una desconexión de PRM, sociedad, sino es que esta reforma desnuda lo que es el PRM, que es absolutamente nada, que no existe como partido político. Es un concierto de jóvenes y mujeres y hombres solamente que ostentan el poder. Comenzando el día, informando, analizando al mundo.